Hola, ¿cómo les va? Estamos en el último capítulo de Eclesiastés, capítulo 12, versículos 9 al 14. Finalizando con esta serie que ya empezamos hace meses y que hoy culminaremos. Al llegar al versículo 8, es como que le da un cierre Salomón a todo lo que ha venido diciendo y dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Esta es la misma frase con la cual empezó el libro. Si usted se remite al capítulo 1, encontraremos en el versículo 2 esta frase: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y eso es lo que trató todo el libro. Y nos termina diciendo Salomón en este libro de Eclesiastés, en estos 12 capítulos, que no le encontramos sentido a la vida si Dios no está en medio de ella. Sin Dios no tenemos sentido alguno para la existencia. No le encontramos propósito, no le encontramos la vuelta a la vida y no sabemos cuál es el fin que tiene nuestra existencia. Y en el capítulo 12 que estamos estudiando, desde el 9 al 14, es como el epílogo, como la conclusión, como las palabras finales que se le agregan a un libro. Sería al mensaje del libro de Eclesiastés, donde del 9 al 14 nos está dando la conclusión final de lo que nos estuvo exponiendo Salomón a través de estos capítulos. Y dice: y cuanto más sabio fue el predicador, y se nombra él a sí mismo como el predicador. La palabra en hebreo es kohelet. Esa palabra nos habla de alguien que reúne un grupo de personas o una asamblea de personas para entregarle o transmitirle un mensaje o una enseñanza. Es el nombre que tiene el libro en hebreo, el que es traducido al castellano y bien traducido por el predicador o eclesiastés. Eclesiastés viene del griego eclesia, ¿no es cierto? Y estaríamos hablando de lo mismo, de alguien que le predica a una asamblea o que habla en una asamblea. Entonces, ese es el predicador, que es el título de este libro. Y quería comentarles antes de seguir con todo lo que refiere a estos últimos versículos, que les decía que nos decía Salomón que la vida sin Dios no tiene ningún sentido. Y ese es el análisis final de toda persona que mira las cosas sin tener en cuenta a Dios, que mira su propia existencia sin tener en cuenta a Dios y se pregunta: ¿para qué estoy? ¿Para qué vivo? ¿Para qué existí? Si después termino que me voy a morir y chau, termina todo. Eso es lo que el hombre sin Dios piensa. Yo quería compartirles hoy algunas opiniones de personas que nosotros consideramos en el mundo que han sido sabias, que han sido muy sabias, ¿no? Y para hablar dentro de Argentina, eh, vamos a hablar de el mayor y más conocido de los escritores que ha tenido Argentina, que es Jorge Luis Borges. Y vamos a ver cómo Jorge Luis Borges
termina sus días escribiendo cosas como esta que yo les voy a leer ahora. Dice así este poema de Jorge Luis Borges. Él, cuando escribió este poema, que yo voy a leer una parte ahora, después que lo escribió, se arrepintió de haberlo escrito, pero ya lo había, ya estaba editado, ya estaba pasado a un libro imprimido, así que no tuvo vuelta atrás. Y en este poema él mostró su corazón, mostró lo que era su interior, mostró lo que era su vida por dentro. Dice así este poema. He cometido el peor de los pecados, el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire y el fuego, y los defraudé, no fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a la simétrica porfía del arte que entretejen alegorías. Me legaron valor, no fui valiente. No me abandona, siempre está a mi lado la sombra de haber sido desdichado. Tremendo, tremendo esta confesión que hace en un lenguaje y en un manejo del lenguaje que solamente Jorge Luis Borges puede hacer, pero mostrando toda su tristeza, toda su desdicha, ¿no? Y no habiéndole encontrado sentido a la vida y no habiendo sido feliz, no habiendo alcanzado la felicidad. Un hombre que podríamos decir lo tuvo todo, un hombre de los más sabios que el mundo puede pensar que fue, pero sin embargo nada de eso le sirvió para encontrarle un sentido y un propósito a su propia vida y haber alcanzado la satisfacción, la felicidad. Como vemos, fue un hombre desdichado y lo dice él mismo que fue desdichado. ¿Sí? Otro de los grandes hombres ya de muchos años más atrás, de la antigüedad, el gran pintor, escultor Miguel Ángel Buonarroti o Michelangelo. En una de sus poesías dice, en uno de sus últimos poemas, dice, vana es la pintura y vana la escultura, solo espero en la gracia de los brazos abiertos del crucificado que me reciban. Eso lo dijo cuando ya tenía cerca de 80 años. Este hombre que al final de sus días tenía una amiga que era una cristiana protestante y que aprendió de ella la justificación por la fe y pensamos que eso lo llevó a conocer al Señor Jesús y lo refleja en esta poesía donde este hombre que dedicó toda su vida y que era un genio, el que hizo el David, el que hizo la estatua de Moisés y que parecen cosas maravillosas, que hizo la última cena, el gran pintor, el gran eh, escultor florentino de la época del Renacimiento, ¿no es cierto? Un hombre mundial universalmente conocido y termina diciendo que eso que era lo mejor que él hacía y al cual había dedicado su vida, dice, vana es la pintura y vana es la cultura. Es como decía Salomón, ¿qué provecho hay de todo lo que trabajé y me esforcé durante mi vida? Nada, vanidad de vanidad. Está diciendo exactamente lo mismo que decía
Salomón en el libro de Eclesiastés, inspirado por Dios, la palabra de Dios, que es el libro de Eclesiastés, ¿no es cierto? Y entonces él termina, pero ya no con una nota de desesperanza, de desdicha como Borges, sino que al haber encontrado la justificación por la fe en Jesucristo, él dice, solo espero en la gracia de Dios, de los brazos abiertos del crucificado, que me reciban. Qué maravilla, qué maravilla, que haya podido llegar de esta manera. Nosotros estamos en un tiempo de la historia donde la gente está viviendo un periodo de desencanto con todo, con la política, con la religión, con la ciencia, porque nada de eso llegó a dar al hombre el objetivo que todos tenían, que era alcanzar la felicidad y el bienestar del hombre. Todas las ideologías que desde el siglo XIX en adelante prometieron o se pusieron como meta la felicidad y el bienestar y el progreso del hombre, no lo lograron y terminamos en un siglo XX plagado de guerras. 50 guerras en el siglo XX hubo, de 160 millones de personas destruidas por la guerra, muertas por la guerra, más todas las personas que murieron en los campos de concentración en Alemania, en Rusia, en China, bueno, ni qué hablar. Entonces, toda la época de la Edad Moderna que pensábamos que la ciencia y el racionalismo nos iba a llevar a un progreso descomunal del hombre, sí, llegamos a un gran progreso en la ciencia, pero ese gran progreso en la ciencia nos llevó también a la destrucción, armas de destrucción masiva, nos llevó al hambre, nos llevó a la pobreza de millones sumidos en la pobreza y una gran desigualdad en este mundo y no encontramos lo que realmente el ser humano quería. Y entonces surge otro pensador, Sartre. Y Sartre es el filósofo del existencialismo. Es el ateo por antonomasia. Es la persona que dice de esta manera. Y este hombre expresaba en el existencialismo de que esta vida es una vida sin propósito. No hay razón del existir, entonces vivamos el presente, no nos importa el pasado ni el futuro, vivamos nada más que el presente porque hay esto y no hay nada más, ¿no? Entonces, vivamos y chao, listo, vivamos el presente porque después no hay nada más, no hay ningún propósito. Venimos de la nada y vamos hacia nada. Uno de los libros era El ser y la nada. Y entonces este hombre, ateo, acérrimo, anticristiano, que publicó un montón de libros y que es el referente de todos los ateos, de los agnósticos y de muchas personas y muchos filósofos intelectuales de hoy, escribió esto en un libro que se llama La náusea, en la página 173 dice así: he soñado vanamente en quitarme la vida y acabar con una vida superflua, vacía y carente de propósito y significado que es mi propia vida. Mi cuerpo y mi sangre yacerán detrás de esas plantas sin vida y carentes de sentido. Este hombre que nosotros muchas veces, junto con Nietzsche y otros filósofos más, Camus, que escuchamos a los intelectuales a veces hablar por los medios de comunicación y mostrar toda su sabiduría y hacer citas de estos hombres, de lo que estos hombres nos dicen,
este hombre termina diciendo estas cosas que estamos leyendo y que ellos no le cuentan a usted a través de los medios esta decepción que tenían de la vida, este sinsentido que era para ellos la vida por estar apartados de Dios, por no creer en Dios, por haber hecho a Dios totalmente de lado y negar su existencia. Cuando estuvo en el lecho de muerte, Sartre dijo lo siguiente: diles a mis amigos, le decía quien lo cuidaba, que toda la vida la imagen de Dios me ha perseguido, pero ahora estoy próximo a entrar a este túnel donde no sé qué me espera del otro lado. No encuentro todavía en mi corazón el sentido para decirle al Dios del cual me he burlado: ahora te necesito antes de morir. Entonces, alguien que negó toda su vida a Dios y escribió montones de libros negando la existencia de Dios, cuando llega la muerte dice esto, ¿no? Hay otra frase que escribió Sartre y que los discípulos y los seguidores de Sartre, ateos y agnósticos, tomaron esto como una traición a su propia manera de pensar y de sus seguidores que estaba haciendo Sartre, porque Sartre llegó a decir lo siguiente: entre Dios y yo creo que lo que hubo es nada más que una falta de entendimiento, como reconociendo la insistencia de Dios que toda su vida la negó y con el cual nunca se pudo relacionar, como lo dice aquí, en los últimos momentos de su vida. No encuentro todavía en mi corazón el sentido para decirle al Dios del cual me he burlado: ahora te necesito antes de morir. Entonces, uno escucha muchas personas consideradas sabias en este mundo y que la sociedad de hoy considera sabias, o la de ayer, no importa, en la antigüedad también. Pero esas personas que hoy nosotros son tenidas por sabias, cuando las escuchamos hablar de las cosas trascendentes, cuando los escuchamos hablar de Dios, cuando los escuchamos hablar de lo eterno, vemos su completa ignorancia de las cosas de Dios y su completa ignorancia de la vida. ¿Por qué? Porque la sabiduría, ser sabio, es principalmente, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si yo no tengo temor de Dios, no puedo ser sabio, no soy sabio. Quedo enseguida al descubierto que no lo soy. Entonces, nosotros por ahí tenemos personas, y a mí me ha pasado varias veces, escuchar personas que son sabias en determinadas áreas, pero cuando hablan de Dios, entonces ahí le pifian terriblemente y muestran su total ignorancia de las cosas de Dios, ¿no? Y así como Sartre, como Miguel Ángel, que reconoció a Dios en el final de su vida, como Borges, también tenemos otros grandes sabios que han terminado muy mal. ¿Qué decir de Favaloro, que todos lo reconocen por su honestidad, por su capacidad, por su inteligencia, ¿no? Pero que terminó su vida suicidándose y pegándose un tiro? Cuando uno se suicida es porque realmente esa persona ya no le encuentra más sentido a la vida. Y uno no le encuentra sentido a la vida porque está viviendo sin Dios. Y cuando estamos sin Dios estamos vacíos, porque dice este libro de Eclesiastés que nosotros hemos estado estudiando, que Dios puso eternidad en nuestro corazón, en todos los seres humanos, no solo en los creyentes, en todo ser humano puso eternidad, porque Él fue el que nos creó a nosotros.
Y hemos sido creados con un propósito, estar en comunión eterna con Dios. Esa comunión se cortó por el pecado y si no es restaurada, entonces el hombre no encuentra el fin, el sentido para el cual él fue creado. Por eso que una persona que no tiene temor de Dios, y cuando decimos que no tenemos temor de Dios, quiere decir que vivo como si Dios no existiera. No, no vivo como que Dios me está viendo y que yo estoy haciendo lo que es agradable a sus ojos y que estoy obedeciendo a mi Creador, ¿no? Vivo sin temor de Dios. Y para entender un poco más lo que es el temor de Dios, la Biblia habla también del temor del hombre, ¿no? Que no tenemos que tener temor del hombre. Y no se refiere a tener temor de que nos dañen, de que nos hagan esto, de lo que nos haga el otro, sino que cuando la Biblia habla en este sentido de no tener temor del hombre, está diciendo no tener temor al qué dirán a los demás, a lo que los hombres piensen de nosotros, ¿no? Porque en definitiva lo que tenemos que tener temor es de Dios, de qué es lo que piensa Dios de nosotros y cómo nosotros estamos delante de Dios y que sea Dios el que nos vea y no que nos vean los hombres y lo que digan los hombres. De eso no tenemos que tener temor, tenemos que tener temor de Dios y obedecer su palabra, que es en definitiva lo que va a terminar contándonos la palabra del Señor aquí en Eclesiastés capítulo 12. Permítame usted que yo le lea de esta otra versión que yo tengo acá, que es la versión del lenguaje actual, estos últimos versículos de Eclesiastés capítulo 12, y dice así esta versión. Entre otras cosas, el predicador se dedicó a enseñar a otros todo lo que sabía. Todo lo estudiaba con cuidado y lo investigaba a fondo. Además, hizo una gran colección de proverbios. Siempre procuró expresar sus ideas de la mejor manera posible y escribirlas con palabras claras y verdaderas. Cuando los sabios hablan, sus palabras son como la vara que guía al buey. Sus colecciones de proverbios vienen de Dios y son como las estacas que sostienen la tienda de campaña. Pero yo les recomiendo a los jóvenes tener presente esto. Ponerse a escribir muchos libros es cuento de nunca acabar y ponerse a leerlos es un trabajo muy agotador. Puedo terminar este libro diciendo que ya todo está dicho. Todo lo que debemos hacer es alabar a Dios y obedecerlo. Un día Dios nos llamará a cuentas por todo lo que hayamos hecho, tanto lo bueno como lo malo, aunque creamos que nadie nos vio hacerlo. Esto nos dice la traducción del lenguaje actual de la Biblia y lo que estamos analizando nosotros hoy. Cuando dice, cuanto más sabio fue el predicador, pareciera que Salomón aquí está tomando una actitud un poco soberbia, es decir, bueno, yo fui muy sabio, ¿no? Pero la verdad que no es una actitud soberbia, porque él se está analizando a lo que él era y porque su sabiduría no la consideraba que venía de él, sino que Dios mismo le dio sabiduría. Porque cuando él habló con Dios, él le pidió sabiduría a Dios. Y Dios le dijo, como no me has pedido plata, no me has pedido dinero, riquezas, poder, otras cosas, dice, y me has pedido sabiduría, yo te voy a dar sabiduría como nunca nadie ha tenido sabiduría. Entonces, la sabiduría que tenía Salomón era una sabiduría dada por Dios, por su gracia,
por voluntad de Dios. Entonces era una sabiduría que venía de Dios. Entonces dice, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Y fíjese que está hablando en tercera persona, no habla en primera persona. No es porque no lo haya escrito él. Algunos piensan que esta parte es un añadido que no lo escribió Salomón. Pero no es eso, porque en la antigüedad, en el pueblo judío, quedaba muy mal que alguien hablara en primera persona o escribiera en primera persona algo que se refiere a él mismo, sino que lo hacían en tercera persona. Usted lo va a encontrar, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando en el Evangelio de Juan, Juan se nombra a sí mismo, pero como otra persona, dice el discípulo amado, y habla en tercera persona de él mismo, porque él era el discípulo amado de Jesús, era el más cercano, el amigo más cercano de Jesucristo, de todos los apóstoles, ¿no? Y entonces siempre se refiere a él en tercera persona. Es lo mismo que hace Salomón aquí, referirse a él mismo en tercera persona. Dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Entonces esa sabiduría tenía un objetivo, no era una sabiduría para sí mismo, sino que era la sabiduría propia de un predicador, de un pastor también, de alguien que enseña, de un maestro que enseña a otros, que aprende y tiene el objetivo de volcar esa sabiduría que se dedicó a escudriñar, se dedicó a escuchar, se dedicó, como dice acá, a componer muchos proverbios, a coleccionar muchos proverbios y volcar todo eso que aprendió hacia otras personas. Y eso es lo que debemos hacer los predicadores, ¿no? Recibir de Dios y escudriñar la palabra de Dios y meternos en las cosas de Dios, y todo lo que aprendemos y lo que Dios nos muestra y nos revela en su palabra, volcarlo hacia las personas para que otros sean bendecidos con la palabra de Dios. Dice, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Dos cosas fundamentales para todo predicador de la palabra de Dios. Procuró, dice aquí, hallar palabras agradables. Y en la otra versión que yo les estaba compartiendo, decía la siguiente manera. Vamos a leerlo en esta otra versión. Cuando los sabios hablan, sus palabras son como la vara. El versículo dice, el versículo 10, perdón, siempre procuró expresar sus ideas de la mejor manera posible y escribirla con palabras claras y verdaderas. Una persona sabia no necesita hablar con palabras duras que agredan, que lastimen, que hieran a otros, sino que las palabras de los sabios son agradables a los oídos, ¿no? No son palabras hirientes, son palabras agradables, son palabras que sanan, que dan alegría, que dan contentamiento, que dan gusto escuchar, y no palabras que hieren y lastiman, ¿no? Eh, y dice, pero a su vez, estas palabras no son palabras que solamente se dedican a dar lo bueno y lo que las personas quieren escuchar, sino que dice, y escribir rectamente palabras de verdad. Quiere decir, hablar la verdad en amor, como decía Jesucristo, ¿no? Nos enseña la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Hablar la verdad en amor. Entonces, eso sería lo que estaría diciendo acá. En el libro de los Proverbios, Salomón también da otro proverbio que dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces, yo no... hay algunas personas
que se jactan de ser muy sinceras y muy directas, y yo digo las cosas como vienen. Yo soy sincero y las digo así. Si a alguno le molesta, o a alguno le incomoda, o a alguno le cae mal, yo soy así, soy directo y sincero. Bueno, eso es propio de una persona no muy sabia, ¿no? Una persona sabia busca las palabras agradables, y no es que va a cambiar el mensaje, sino que busca las mejores palabras para decir la verdad, no para torcer la verdad y ocultarla y no decir lo que tiene que decir. Dice lo que tiene que decir, dice la verdad, lo que la palabra de Dios enseña, aclara bien las cosas, pero lo dice de una manera que lo hace con amor, con misericordia, ¿no? Que llega bien a las otras personas, que no provoca rechazo por sí mismo, porque sea una palabra hiriente, una palabra con soberbia, una palabra con altanería, sino que es una palabra con humildad, con mansedumbre, con firmeza, pero y con verdad, no con mentira, no escondiendo la verdad, no aliviando, no haciendo el mensaje más light de la palabra de Dios, llamándole a las cosas como son, pero sí poniéndole misericordia y poniéndole amor. Es cierto, hoy vemos que muchas veces de los púlpitos los mensajes son light, son, eh, se le ha quitado la esencia. Entonces, para no ofender, para no molestar, ¿no es cierto? Hoy, predicar de un púlpito que la homosexualidad es pecado, como debemos predicar, puede traernos problemas, pueden traernos problemas judiciales, pueden traernos problemas de hasta ir presos, porque tenemos una sociedad que es cada vez más anticristiana, y los estados se van haciendo cada vez más anticristianas, y las leyes que antes estaban hechas en base a valores judeocristianos, ahora son hechas en base a valores anticristianos. Entonces nosotros estamos en un gran desafío, porque tenemos que seguir diciendo la verdad. La tenemos que seguir diciendo la verdad en amor, como decía, y con misericordia, como se enseña aquí Salomón en este capítulo 12, versículo 10. Las palabras de los sabios, dice el versículo 11, son como aguijones. Los aguijones eran unos palos de madera largos, con los que se aguijoneaban a los bueyes que araban, para que caminaran, para alentarlos. No los lastimaban, pero los punzaban para que el buey caminara y no se quedara. Entonces, eh, dice, las palabras de los sabios son como eso. Las palabras de los sabios alientan, las palabras de los sabios exhortan, las palabras de los sabios nos impulsan a cosas nuevas, nos impulsan a hacer la voluntad de Dios, nos impulsan a ponernos en marcha, a accionar, ¿no? Entonces, y dice, y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones. Y acá la palabra clavos hincados en las otras versiones está un poco mejor, porque dice los clavos, las estacas que sostienen las carpas, ¿no? Las tiendas, las carpas de aquellos tiempos que usaban los árabes, los judíos también, donde se enterraban en la arena o en la tierra para sostener las carpas, sino como o sea, para dar estabilidad, para dar firmeza. Y eso es lo mismo que produce las palabras de los sabios, ¿no es cierto? Estabilidad, firmeza, dar palabras firmes, que no sea algo que pase y se la lleve el viento, sino que nos establezcan en una verdad, que es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que nos paren sobre la roca, que es Cristo, amén. La palabra de Dios aquí nos dice entonces de la siguiente manera: y como clavos hincados, o dijeron estacas de las carpas, son las palabras de los maestros. Acá dice de las congregaciones. En las otras versiones dicen de los maestros que juntan colecciones de proverbios para enseñar. Y se piensa que esa es la
mejor traducción. No sé por qué los traductores de la Reina Valero le pusieron aquí congregaciones, porque suponen porque están hablando de predicadores, entonces la tradujeron de esta manera. Pero las otras versiones hablan de colecciones de sabiduría, de proverbios, y las palabras esas juntadas por los maestros. Eh, entonces dice, dadas por un pastor. Y usted fíjese que aquí en la Reina Valera y en otras versiones, no solo en castellano, sino también en inglés, la palabra pastor está con mayúscula, porque da la impresión y parece ser que cuando habla de pastor, no habla de un pastor cualquier ser humano, cualquier maestro, sino no está hablando de él mismo, sino que está hablando de Dios, ¿no? De Dios como el pastor. La Biblia nos enseña, y tiene asidero bíblico, porque la Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento que eh, Jehová, o el Dios de Israel, es el pastor de Israel. ¿Sí? El salmo más conocido de todos, el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Eso decía al pueblo de Israel. Entonces, no es nada asombroso y hay muchas citas bíblicas, el Antiguo Testamento, perdón, donde vemos que a Dios se lo nombra como el pastor de Israel. Y aquí es lo que está diciendo, dadas por un pastor. Esto estaría diciendo que todos los proverbios y todos los dichos y todo lo que Salomón escribió acá, que lo escribió no porque era un hombre que estaba apartado de Dios, como muchos dicen cuando escribió este libro, y que escribió esto porque estaba desencantado de la vida y estaba apartado del Señor y había perdido la sabiduría. No, la Biblia dice aquí que él examinó bien todo, estudió, escudriñó cada palabra, cada cosa que iba a poner este hombre sabio que Dios le había dado la sabiduría, este, analizó muy bien toda palabra que escribió en este libro de Eclesiastés y ahora nos dice más el propio Salomón. Dice que estos proverbios que él escribió en Eclesiastés, estas citas, estos pensamientos que él volcó aquí en Eclesiastés, han sido inspirados por Dios porque se los dio el pastor de Israel, o sea que se lo dio Dios. Entonces habla de la inspiración del libro de Eclesiastés, y es lo que creemos que así lo está mostrando Salomón aquí. No es un libro cualquiera el de Eclesiastés. Está aquí porque es palabra de Dios y porque fue inspirado por Dios a Salomón. Eso lo sabemos. Es así y la palabra de Dios y el mismo Salomón parece que aquí nos estuviera diciendo eso mismo, que estas palabras son palabras que Dios le dio a él. Aquí la versión lo dice, el lenguaje actual aún lo dice más claro todavía y dice, siempre procuro expresar sus ideas de la mejor manera posible y escribirlas con palabras claras y verdaderas. Cuando los sabios hablan, sus palabras son como la vara que guía al buey. Sus colecciones de proverbios vienen de Dios, dice la palabra en Eclesiastés capítulo 12, en la traducción de lenguaje actual. ¿Por qué? Usted preguntará, y creo que ya lo hemos comentado, hay diferencias en las traducciones, en lo que dicen, se expresan de manera diferente. Porque el idioma hebreo realmente es totalmente distinto a nuestro idioma castellano y realmente traducir es todo un trabajo enorme de eruditos y de esfuerzo para poder traducir exactamente lo que dice en el hebreo antiguo. Tal es así que el hebreo antiguo no tiene consonantes, no, perdón, no tiene vocales, tiene solamente consonantes. Usted quiere saber todas las letras del idioma hebreo,
vaya al Salmo 119, cada porción del Salmo 119 empieza con, por ejemplo, Aleph. Aleph es la letra, vendría a ser algo así como la letra A nuestra. Y después sigue, todas las letras del abecedario hebreo las va a encontrar en la primera parte de la porción de cada parte del Salmo 119. Entonces, no tiene consonantes. Se lee al revés de como leemos nosotros. Nosotros leemos de izquierda a derecha. El idioma hebreo se lee de derecha a izquierda. ¿Sí? Otra cosa más, el idioma hebreo no tiene tiempos de verbo, tiene indicación, tiempos indicativos, pero no tiene tiempos de verbo, no tiene, por ejemplo, pasado, presente y futuro. Cuando dice el Salmo que estábamos hablando, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, en el hebreo lo que está diciendo es, Jehová fue mi pastor, es mi pastor y será mi pastor. Pero no tenemos una traducción que en una sola palabra nos diga todo eso en este expresivo idioma que es el hebreo. Entonces, los eruditos bíblicos que traducen las versiones al castellano tratan de traducir lo más riguroso posible con lo original de lo que la Biblia está escrita en el hebreo y en el griego, pero no es tarea nada fácil y a veces sí hay algunas cosas que difieren un poquito entre una y otra y que es bueno que nosotros analicemos. Mire, yo tengo varias versiones y no considero ninguna de ellas que sean, salvo una que usan los testigos de Jehová, que está cambiada intencionalmente, algunos versículos. Las demás versiones usted puede tener y consultarlas una y a la otra porque le van a arrojar más luz sobre el texto. No es que le van a cambiar algo, sino que al contrario, lee una versión y lee la otra y entonces sobre el mismo pasaje usted va a tener más luz y el Señor le va a dar más sabiduría y Dios, todas las personas que se dedicaron a hacer la traducción de la Biblia lo hicieron porque aman a Dios, porque quieren traducir la palabra de Dios y que la palabra de Dios llegue a la gente. Entonces Dios usa a cada de esas personas. Y todo el sacrificio y el esfuerzo y el estudio que hicieron no es en vano y Dios usa esas cosas. Entonces tome que como Dios puede usar cada una de esas versiones y usted analícela en el nombre del Señor, si le gusta estudiar la palabra del Señor. Ahora vamos a la última parte, que sería capítulo 12, versículo 12, 13 y 14. Termina redondeando el consejo final que nos da Salmón en esta charla que tenemos hoy. Dice, ahora hijo mío, y cuando habla de hijo mío, se refiere a los maestros se referían así a sus discípulos, no precisamente tiene que ser su hijo, ¿no? Que en este caso era Roboam, por ejemplo, uno de los tantos hijos. Pero se puede referir a cualquiera que sea su discípulo, su maestro o alguien o un alumno o alguien que está enseñando. Entonces se dirigían a los maestros o los sabios a ellos como hijos. Entonces, hijo mío, amén de esto, sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Esto no es para que los adolescentes lo usen y le digan a los padres cuando lo quieran hacer estudiar, mirá, acá la Biblia dice que el mucho estudio es fatiga de la carne. No. Está interpretando mal la palabra de Dios, decile. Porque acá lo que está diciendo es que, bueno, acá dice la palabra, dice, no hay en fin hacer muchos libros. Entonces, uno cuando se pone a escribir no puede escribir cualquier tontería. No puede escribir porque decir, bueno, tengo que escribir un libro y escribo cualquier cosa. Tengo que escribir realmente y nosotros como hijos de Dios y como predicadores y maestros de la palabra, tenemos que escribir lo que sabemos que Dios nos está guiando a escribir y no escribir cualquier cosa, sino escribir algo que pueda ser de edificación para las personas, de
enseñanza, de consolación, de exhortación, de aliento, y no escribir cualquier barbaridad y mucho menos herejías, cosas que no tienen nada que ver con lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, no, tenemos que tener cuidado. Este, no es cuestión de escribir libros y sacar libros. Hay millones de libros que se escriben por año, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros nos pudiéramos leer todos los libros que se escriben por año, no nos alcanzaría el tiempo para leer. Entonces, tenemos que ver qué es lo que llega a nuestras manos. ¿Qué libro nos ponemos a leer? ¿No es cierto? No, tenemos que discernir, ¿no es cierto? Si vale la pena lo que vamos a leer, ¿no es cierto? Todo lo que nos llega a las manos. Podemos tener una ensalada en la cabeza tremenda. Es como si usted también entra a internet, entra a YouTube y se pone a escuchar todo tipo de predicadores. Entonces pone un tema y escucha a todos los predicadores lo que hablan de un tema. Cuando termina, si usted no discierne, si usted no elige y entre uno y otro, no examina todo y retiene lo bueno, entonces va a terminar con la cabeza así, ¿no es cierto? Porque en vez de traerle más luz, le va a traer más confusión. Entonces, fíjese no solamente en lo que dice, sino en quién lo dice, ¿no? Y porque eso es fundamental, ¿no es cierto? ¿De quién viene? ¿No es cierto? Porque eso hará la seriedad, la sabiduría, la búsqueda de Dios, esforzar en las palabras, en las lecturas que tenía y el testimonio de vida, ¿no es cierto? Jesús, que fue nuestro maestro, Jesús, que fue nuestro maestro, eh, dice la palabra de Dios en el Evangelio, las cosas que Jesús vino a hacer y a enseñar. Y en el Evangelio está la palabra hacer primero y enseñar después. Entonces, yo para ser buen maestro de la palabra de Dios, no solo tengo que ser hacedor, como dice Santiago, no que oidor, perdón, sino que tengo que ser hacedor de la palabra. Primero tengo que ser hacedor, tengo que poner por obra la palabra, crecer la palabra de Dios para poder después enseñar esa palabra, porque si no estaría haciendo que nos enseña la misma palabra también, ¿no es cierto? Que decimos una cosa y hacemos otra, ¿no? Entonces, eso es algo que repudió Jesucristo de los fariseos, por ejemplo, ¿no? Así que nosotros manifestamos temor de Dios cuando realmente somos oidores de la palabra, hablamos la palabra de Dios, pero por sobre todo ponemos por obra la palabra de Dios, porque tenemos temor de Dios, porque queremos agradar a Dios y hacer su voluntad al Señor. Cuando una persona ama a otra, quiere agradar a esa persona, quiere agradarla porque la ama y trata de hacer lo que esa persona le sea agradable. Nosotros que amamos a Dios, entonces tratamos de que lo que hacemos sea agradable a Él. No tenemos terror. Tenerle temor a Dios no es tenerle terror, es tenerle respeto, es tenerle reverencia, es saber que Dios nos mira, como dice aquí la palabra de Dios, ¿no? Dice la palabra aquí, el fin de todo discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y siempre temor a Dios está unido a guardar sus mandamientos, que quiere decir obedecer la palabra de Dios, ¿no? Y está la diferencia entre el necio y el sabio, está el temor de Dios. Una persona necia no tiene temor de Dios. Así que nos dice aquí, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Quiere decir
que un día nosotros tendremos que ir delante del Señor, nos tendremos que presentar delante de Dios, este, y vamos a ser enjuiciados por Dios por qué es lo que hicimos acá, en base a la luz que Dios nos dio, si nosotros obedecimos, desobedecimos su voluntad o anduvimos a nuestro antojo, hicimos la voluntad del diablo o de nuestra carne y no escuchamos ni tuvimos temor de Dios. Así que la palabra de Dios nos dice que Dios traerá toda obra a juicio. Entonces, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Quiere decir, no solo las cosas que se ven de nosotros, sino las cosas que nosotros hacemos en secreto cuando nadie nos ve. ¿No es cierto? Cuando nadie nos ve. Lo que usted mira por el celular cuando nadie los ve. Cuando usted mira por la computadora cuando nadie lo ve. Lo que usted hace cuando está solo en un cuarto donde nadie lo ve. Este, lo que usted y yo hacemos cuando parece que nadie nos ve o ningún conocido nos ve o el pastor no nos ve o la esposa no nos ve o los hijos no nos ven o los padres o quienes sean nuestros seres queridos o personas amigas o vecinos no nos ven. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, nosotros quizás las personas no nos ven, pero Dios nos ve. Dios todo lo ve.